La historia comenzó en medio del polvo amarillo. En su centro, un niño pobre estaba rodeado de cadáveres y de un demonio asesino, desesperado e incapaz de reaccionar, fue capturado y asesinado, y su cuerpo solo fue encontrado a la mañana siguiente cuando la patrulla lo halló. Se preguntaron por qué había entrado en una zona restringida. Uno de los trabajadores comentó que ahora que había una víctima sería necesario presentar un informe oficial, otro examinó las huellas y concluyó que solo podía haber sido obra de una de las criaturas grandes. Todos los presentes comenzaron a sentir una presencia que se acercaba a través del bosque. Entonces una mujer de largo cabello negro se cortó la mano con un cuchillo y su sangre empezó a condensarse alrededor de la hoja. Su compañera advirtió al oficial Khan que la criatura estaba cerca y, efectivamente, había una sombra moviéndose entre el polvo amarillo. Khan dio un paso al frente asumiendo la responsabilidad de la situación. Su brazo se había fusionado con una enorme hoja hecha de sangre. Ella formaba parte del Ministerio de Medio Ambiente, más precisamente de la Fuerza Especial contra el Polvo Amarillo. Mientras tanto, en la ciudad de Seúl, un joven estaba encerrado en un baño público temblando de nervios. Ese era el cuarto de entrevistas para los candidatos al servicio público y parecía al borde de un colapso. Su nombre era Ann Marrow, de 29 años. Sentado frente al lavabo intentaba calmarse, se lavó la cara, respiró hondo y se tragó su medicación para la ansiedad. Incluso un pequeño pájaro posado en la ventana parecía mirarlo con desprecio, como burlándose de su debilidad. Ann Maru era un joven común que vivía en Corea del Sur. Había estudiado en una universidad de nivel medio y, como tantos otros, luchaba por encontrar un empleo estable. Durante 5 años se había preparado para el examen de funcionario público de nivel 9 y ahora finalmente había llegado a la etapa de la entrevista. Cuando llamaron su número, él 35, trató de animarse diciendo que esta vez aprobaría. Aún así caminó rígido como una tabla, paralizado por el miedo. Frente al entrevistador, Ann Maru se puso aún más nervioso. Cuando le preguntaron por qué había solicitado un puesto público, respondió que quería contribuir a la comunidad, aunque en el fondo sabía que era por la estabilidad laboral. Luego le preguntaron qué haría si un superior le ordenara algo poco ético y dijo que discutiría honestamente el problema para encontrar una solución, aunque en realidad pensó que simplemente ignoraría la solicitud. Al preguntarle sobre sus relaciones interpersonales afirmó llevarse bien con sus colegas, pero se traicionó a sí mismo al admitir que no era bueno comunicándose. En ese momento se dio cuenta de que se había contradicho, pero la entrevista continuó. La última pregunta fue sobre el momento más difícil de su vida y cómo lo había superado. Ann Maru dudó y dijo que no recordaba nada particularmente difícil, pero mencionó que cuando era niño solía ir a las montañas con su padre. Apenas lo dijo, recuerdos irrumpieron en su mente, recordó al demonio frente a él, los cuerpos, la sangre esparcida en el suelo. El miedo lo consumió por completo y, incapaz de continuar, Ann Maru se desmayó en el acto. La situación empeoró cuando el hombre que intentó ayudarlo terminó siendo vomitado. Horas después, de regreso en su apartamento, Ann Maru se sentía completamente derrotado. Sentado en silencio pensó que lo había arruinado todo. No podía conseguir trabajo, no tenía novia y no tenía amigos. Su ánimo estaba totalmente destrozado. Entonces alguien llamó a la puerta. Era su madre preguntando por qué no había respondido el teléfono. Ann Maru se sorprendió al verla allí, pensando que estaría trabajando. Ella explicó que solo había pasado a dejar algunos acompañamientos y que se iría enseguida. Él preguntó si había carne y ella respondió que solo había frijoles. Aún así él le dio las gracias. Cuando su madre preguntó cómo había ido la entrevista, Ann Maru no pudo ocultar su tristeza. En respuesta, ella le dio un leve golpecito motivador diciéndole que lo haría mejor la próxima vez y que no se desanimara. También le preguntó si le faltaba dinero para gastos, aunque él dijo que estaba bien y que ya era lo suficientemente mayor para manejarlo solo. Su madre insistió flexionando el brazo en una amenaza juguetona y lo obligó a aceptar el dinero. Avergonzado, Ann Maru cedió. Antes de irse, ella mencionó que la adivina había tenido razón, que no le iría bien en la entrevista y que necesitaba ir a las montañas. Ann Maru quedó confundido pero no tuvo oportunidad de preguntar. Poco después ya estaba en un puerto abordando un barco hacia la región montañosa, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde su última visita a ese lugar. La verdad era que no le gustaba regresar a las montañas, pero su madre había hablado con una chamana famosa sobre su situación laboral y le habían dicho que debía enviarlo allí. Según la chamana, la razón de sus dificultades en la vida no era solo su trastorno de pánico o sutra, la verdadera causa era espiritual. Habían pasado 20 años desde que su padre desapareció en las montañas y nunca regresó. La chamana dijo que el padre de Ann Maru había muerto allí y que su espíritu estaba bloqueando el camino de su hijo, impidiéndole tener éxito. Para cambiar eso debía deshacerse de esa energía. Con ese pensamiento, Ann Maru fue a la vieja cabaña de la montaña donde su padre solía quedarse. Apenas entró, fue invadido por una sensación sofocante y los recuerdos comenzaron a surgir lentamente. Recordó cómo a veces su padre parecía extraño, como si viviera en otro mundo. La atmósfera era pesada e inquietante. Aún así, Ann Maru decidió que necesitaba terminar rápido y bajar de la montaña. Trató de creer que su padre estaba en paz donde quiera que estuviera. Había venido porque su madre se lo había pedido. Ella lo había criado sola soportando muchas dificultades, así que Ann Maru hizo un deseo silencioso al espíritu de la montaña para que bendijera a su madre y no a él.
De repente, humo amarillo comenzó a elevarse entre los árboles del bosque. Pensó que podría ser un incendio y empezó a descender rápidamente queriendo irse lo antes posible, pero entonces una voz detrás de él repitió exactamente las palabras que acababa de pensar. Eso lo confundió. Era como si alguien estuviera imitando sus pensamientos. Del humo amarillo emergió una figura extraña. Era una criatura hinchada con la mitad de la cabeza destruida, sosteniendo una lanza hecha de bambú. Anmaru quedó completamente paralizado, intentó convencerse de que era solo una ilusión, pero cuando se dio la vuelta para huir, la lanza de la criatura lo atravesó, cayó de rodillas sintiendo el dolor extenderse por todo su cuerpo y pensó que podría morir allí mismo. Se arrepintió de los años desperdiciados estudiando y trabajando sin parar, sin haber disfrutado realmente la vida. Pensó que al menos si moría no tendría que preocuparse por encontrar trabajo, la vida parecía no tener ningún sentido. Pero entonces pensó en la única persona a la que le importaría su muerte, su madre. Ella quedaría devastada. Por eso Anmaru decidió que no podía morir allí, no podía dejar que todo terminara así. Cuando la criatura se acercó de nuevo, notó un detalle aún más perturbador. Había un ojo dentro de la boca del monstruo. La criatura se lanzó sobre él y mordió con fuerza su hombro, y el dolor llevó su mente a la locura. Comenzó a recordar a su padre, los momentos extraños, las escaleras vacías, la forma en que su padre parecía cambiado, sin entender completamente por qué, sin pensarlo. Anmaru mordió de vuelta violentamente, desgarró la carne de la criatura y la masticó como un depredador hambriento. Una sensación de odio y furia lo consumió. Se sintió dominado por la sangre y la locura y luego todo se volvió oscuro. Cuando despertó, estaba vivo, se levantó. Presa del pánico buscando el humo y al monstruo sin entender qué había pasado, un hombre se acercó y le preguntó qué había visto. Anmaru le contó que el polvo amarillo había aparecido de la nada y luego el monstruo había surgido y lo había atacado. Dijo que pensó que iba a morir ya que había sido herido en el abdomen. El hombre comentó a su compañera que los sensores habían detectado un demonio en esa zona, pero que la alarma se había detenido casi de inmediato y pensó que el sistema estaba fallando. Pero ahora se daba cuenta de que Anmaru realmente se había encontrado con un demonio. La mujer encontró eso imposible, incluso con sangre demoníaca nadie podía activar habilidades tan rápido. El hombre preguntó qué era lo último que recordaba del día anterior y Anmaru se confundió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado inconsciente durante todo un día, prácticamente en coma. El hombre concluyó que si había sobrevivido al ataque, probablemente había adquirido una habilidad. La mujer advirtió que eso era demasiado para que alguien lo asimilara tan de repente, pero el hombre respondió que todos ellos habían pasado por algo similar y que ahora solo se trataba de descubrir qué había ocurrido dentro de él. Añadió que Anmaru había llegado justo a tiempo y que también estaría participando. Completamente perdido, Anmaru preguntó de qué se trataba. Más tarde se encontró en otro proceso de selección, esta vez algo aún más extraño. Había sido incluido en una orientación para empleados gubernamentales, pero no tenía idea de cómo ni por qué estaba allí. Todo le parecía demasiado extraño y las expresiones de las personas a su alrededor no eran buenas, como si todos estuvieran pasando por algo similar. Entonces apareció una mujer con autoridad, era Yu Yong-jun, jefa de la Fuerza Especial Central del Alma. Con una postura firme y profesional dio la bienvenida a los nuevos participantes de la orientación del Ministerio de Medio Ambiente. Anmaru dijo que creía que no podía participar en el evento, pero Young lo interrumpió diciendo que acababa de recibir un informe del equipo de la isla Ganghwa que confirmaba que Anmaru había sido contratado como empleado especial a partir de ese mismo día e incluso lo felicitó. Anmaru quedó en shock, no podía entender cómo alguien podía ser contratado como empleado especial sin siquiera haber postulado. Yu Yong-jun, con plena autoridad, explicó que todos los presentes probablemente ya estaban familiarizados con el concepto de empleados gubernamentales especiales que trabajaban bajo el Ministerio de Medio Ambiente. Estos agentes eran responsables de proteger vidas y, por lo tanto, todo lo que hicieran a partir de ese momento debía permanecer en absoluto secreto. Ninguna información podía revelarse a familiares, amigos o a nadie más. Y si se filtraba serían castigados bajo la Ley de Seguridad Nacional. Anmaru comenzó a darse cuenta de que esto iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Yu Yong-jun continuó explicando que todos los presentes eran reclutas que habían adquirido habilidades demoníacas durante el último mes. Según ella, cuando la sangre de un demonio entra en el cuerpo humano existe una posibilidad extremadamente pequeña de que la persona adquiera una habilidad especial. Anmaru se burló mentalmente pensando que era absurdo. Nunca había tenido contacto con un demonio, pero luego recordó que sí, había sido mordido y, peor aún, él también había mordido a la criatura. Ese contacto era más que suficiente. Yu Yong-jun dijo que, afortunadamente, los demonios solo aparecían en montañas deshabitadas y que su presencia siempre estaba vinculada al polvo amarillo. También explicó que la concentración del polvo iba del nivel 1 al 10 y que niveles más altos correspondían a demonios más fuertes. Uno de los candidatos levantó la mano y Yu Yong-jun mostró un interés especial en él, diciendo que estaba ansiosa por ver su desempeño ya que había adquirido la habilidad de un demonio de nivel 7, el chico respondió con confianza prometiendo dar lo mejor de sí. Inmediatamente después, Yu Yong-jun le preguntó a Anmaru qué habilidad había recibido y él respondió humildemente que aún no lo sabía.
El chico con la habilidad de nivel 7 soltó una risa burlona dejando clara su desdén. Anmaru lo notó y se sintió molesto. Pensó que aunque ahora pudiera parecer insignificante no dejaría que eso lo afectara, su único deseo era salir de allí lo antes posible. En ese momento, una nueva alarma sonó y Young anunció que señalaba la aparición de un nuevo demonio. Más tarde, todos ya se dirigían hacia las montañas para lo que sería su primer entrenamiento de campo. La misión era simple, demostrar sus habilidades. Todavía confundido, Anmaru se repetía a sí mismo que la seguridad era lo primero mientras avanzaba entre el espeso polvo amarillo. La primera persona que vio fue la oficial Kangi. Al mirarla, se preguntó si el brazo de ella estaba bien y entonces vio lo que había frente a ella. Una enorme hoja de sangre estaba incrustada en la cabeza de un demonio gigantesco, clavándolo contra una roca. Anmaru se quedó paralizado ante la escena, no podía comprender lo que estaba viendo, aquello superaba con creces cualquier cosa que hubiera esperado. Young llamó la atención de todos diciendo que el entrenamiento práctico estaba comenzando, explicó que el demonio de nivel 1, a pesar de su tamaño, era relativamente débil y añadió que la oficial Kant del equipo de la isla Gangua ya le había clavado una hoja en el cerebro, por lo que no podría moverse. Cuando notó a Anmaru entre la multitud, se preguntó qué tipo de habilidad tendría para haber sido capaz de derribar a un demonio él solo como había hecho antes. Poco después, Young ordenó a todos usar sus habilidades contra el demonio. Anmaru entró en pánico porque no tenía idea de cómo luchar contra esa cosa, su trastorno de pánico comenzó a intensificarse y el miedo lo consumió. Pero entonces algo cambió, su corazón latía con fuerza y dentro de su mente surgió una nueva sensación, sintió hambre, un hambre anormal, como si algo dentro de él quisiera devorarlo todo. En su mente apareció una bestia enorme que le dio una orden simple: come ahora. El hambre se hizo más intensa con cada instante. El chico con la habilidad de nivel 7 se acercó y volvió a burlarse de él, preguntándole si estaba sonriendo de miedo. Anmaru, inquieto, dijo que no era eso, que solo tenía un poco de hambre. Intentó disimularlo, pero no podía explicar lo que estaba sintiendo. El otro chico pensó que Anmaru era solo un novato patético y aprovechó para insultar a todos los presentes llamándolos inútiles. Antes de que la pelea comenzara de verdad, Young decidió explicar algunos principios básicos. Dijo que el polvo amarillo a su alrededor era emitido por los propios demonios y que cuanto más fuerte era el demonio, más denso y espeso era el polvo. Los demonios tenían un poder regenerativo absurdo, pero eso no era todo. Para demostrarlo, Young se cortó el brazo con un cuchillo, revelando que aquellos con sangre demoníaca en sus cuerpos también podían regenerarse dentro del polvo amarillo. Aún así advirtió que las heridas mortales todavía podían matarlos. Yu Yong-jun añadió que los poderes que habían adquirido solo funcionaban dentro del polvo emitido por un demonio y que, una vez este desaparecía, todos volvían a ser personas normales. Mientras tanto, el chico de nivel 7 parecía visiblemente aburrido, preguntándose cuánto tiempo más tendría que escuchar la charla. Anmaru pensó que lo más importante en ese momento era simplemente activar su poder, sabía que de alguna manera tenía que hacer que el polvo del demonio entrara en su sangre, así que se mordió el labio hasta sangrar. Cuando la sangre entró en contacto con el polvo, sintió que el poder despertaba, concluyó que al lastimarse podía manipular la energía del polvo amarillo y, sin dudarlo, se rompió su propio dedo. Así fue como despertó su poder. Pero lo que nadie esperaba era que Anmaru también rompiera la hoja de sangre, liberando deliberadamente al demonio y sellando su confinamiento. La oficial Kang intentó advertir a todos, pero ya era demasiado tarde, el demonio estaba suelto. Ella se lanzó hacia adelante sin dudar para intentar inmovilizarlo de nuevo, pero Young, la líder del grupo, la detuvo diciendo que ya no había tiempo para entrenamientos, que si no podían manejar a un simple demonio de nivel 1 morirían en el campo de batalla de todos modos. El demonio liberado miró directamente a Anmaru como si lo reconociera y lanzó un arpón que atravesó su hombro, sintió el dolor y no entendió por qué había sido atacado de forma tan directa. Cuando el demonio se acercó para rematarlo, fue interrumpido por una habilidad especial, un ciempiés gigante apareció y se enroscó alrededor de él, era el poder de otro agente conocido como el usuario del ciempiés demoníaco. Inmediatamente después, otro agente atacó a la criatura usando garras, lo que solo la enfureció aún más. Incluso con la mitad de la cabeza destruida, el demonio seguía luchando. La herida no era suficiente para matarlo y se preguntaron si la regeneración ya había comenzado. La respuesta llegó rápido cuando el monstruo tiró del ciempiés con una fuerza tremenda, arrastrando al agente con él. Lo agarró del cuello y estaba a punto de devorarlo. En ese momento, el chico con la habilidad del templo demoníaco, el mismo que se había burlado de Anmaru antes, activó su poder otra vez, se rompió otro dedo y al mismo tiempo partió el cuello del demonio con una fuerza brutal. Al instante siguiente también se rompió la muñeca, rematando con un golpe que arrancó la cabeza de la criatura. Sabía que cortar la garganta de un demonio detenía la emisión del polvo amarillo y se dijo a sí mismo que era una lástima, pensó que podría haberse divertido un poco más con ese enemigo.
Tang se abalanzó furiosa preguntándole si había sido él quien rompió la hoja que sellaba al demonio, acusándolo de poner a todos en peligro con sus acciones imprudentes, pero el chico preguntó fríamente si tenía alguna prueba. Kang sugirió romperle todos los huesos para averiguarlo, y entonces Yu Yong-jun intervino diciendo que, a pesar de la situación, el novato había manejado el caos bastante bien. En ese momento notó que alguien faltaba. Anmaru ya había huido, corriendo montaña abajo a toda velocidad. Mientras corría se repetía lo absurdo que era todo. De repente se había convertido en un empleado público especial y ya lo estaban enviando a matar demonios. Era imposible, correr era la única opción, pero su huida pronto lo llevó a algo aún peor. Mientras tanto John comentó que Anmaru había huido en cuanto vio al demonio, diciendo que no era apto para el trabajo. Kang, en cambio, se preguntaba qué había pasado con él antes. Algo no cuadraba. El demonio estaba muerto, pero él polvo amarillo aún permanecía. Cuando Young escuchó eso, Anmaru ya estaba de pie frente a un portal gigantesco del que emergió una criatura aterradora, un demonio de forma monstruosa. Al verlo, Anmaru pensó que por fin había escapado de los locos de la Fuerza Especial, pero luego se preguntó por qué tenía que enfrentarse otra vez a algo así. Creyó que la criatura había desaparecido, pero estaba justo detrás de él en la cima de la montaña. Yoshio llegó para informar a Kang que la central había llamado emitiendo una alerta de nivel 3, Young quedó impactada. Los demonios nunca habían aparecido al mismo tiempo en la misma zona. Kang preguntó exactamente dónde había aparecido el nuevo demonio. En ese momento Anmaru huía desesperado gritando por ayuda, corrió sin detenerse, tropezó con rocas y rodó por una pendiente hasta que finalmente vio un cobertizo cerca de una pequeña casa y se escondió. Pero el demonio lo había seguido, estaba justo detrás de él. Notó algo extraño en la cabeza del monstruo, un cristal afilado. Justo cuando pensó que las cosas no podían empeorar, un anciano apareció caminando lentamente por la entrada, murmurando confundido y preguntándose por qué había tanta niebla amarilla a plena luz del día. Apenas podía ver, pero Anmaru vio claramente que el demonio estaba justo frente a la anciana que acompañaba al viejo. Sintió que tenía que hacer algo, pero sabía que no tenía poder. Recordó las palabras de Yu Yong-jun sobre el polvo amarillo. Tenía regeneración como los propios demonios, pero aún así debía tener cuidado con las heridas mortales. Sabía que tenía que sobrevivir. La seguridad era lo primero. La mujer comenzó a acercarse a la criatura sin darse cuenta del peligro y cuando finalmente la vio cayó al suelo indefensa. Estaba a punto de ser asesinada por las hojas de cristal que sobresalían de la cabeza del demonio. Pero entonces Anmaru apareció frente a ella y, aún temblando, se colocó entre la criatura y la mujer. Jadeando le preguntó si estaba bien, pero él no estaba bien. Anne había perdido uno de sus brazos y su espalda estaba llena de heridas, de rodillas, con el cuerpo temblando y la visión oscureciéndose. Pensó en silencio que su habilidad de nivel 1 era inútil, tan vacía como su currículum. En todas partes importaban los currículums y él no tenía nada que ofrecer. Al final moriría por no tener ningún valor. Ni siquiera había podido proteger a una anciana indefensa y aún así, incluso cuando sentía que la muerte se acercaba, no quería morir con todo lo que le quedaba. Deseó que alguien lo salvara. Fue entonces cuando el polvo amarillo entró en su cuerpo a través del torrente sanguíneo y un impulso se apoderó de él, emergiendo una profunda y salvaje hambre. Incluso herido y al borde de la muerte, Anne se lanzó hacia adelante instintivamente, abriendo la boca y atacando ferozmente a la criatura demoníaca. La oficial Kang escuchó el sonido del choque desde lejos y cuando llegó a la escena, encontró a Anne en un estado casi animal, hundiendo sus dientes en el cuello del demonio y arrancando un trozo de carne con la boca. Sin comprender lo que estaba viendo, Tang se quedó congelada un momento por la impresión, pero el demonio contraatacó de inmediato, golpeando a Anne con tal fuerza que lo dejó inconsciente. Aún así, Anne ya había tragado la carne de la criatura. Kang notó algo extraño. La herida de la mordida no se estaba regenerando. La curación natural del demonio había sido bloqueada por alguna razón desconocida, pero no había tiempo para analizarlo. La pelea tenía que terminar. Kang tomó el cristal del propio demonio y se cortó la mano, dejando que su sangre formara su arma característica, la hoja de sangre. El enemigo intentó contraatacar lanzando una lluvia de cristales, pero Kang los esquivó todos con precisión y sin darle oportunidad de reaccionar partió al demonio en dos de un solo golpe. Tras eliminar al enemigo, corrió hacia la anciana que seguía allí. Confundida por todo, la mujer preguntó qué estaba pasando y Kang respondió con calma que solo había sido un jabalí salvaje que se había escapado. La anciana, preocupada, comentó que esos jabalíes siempre destruían sus cultivos. Kang pensó para sí que, por suerte, la gente común olvidaba a los demonios en cuanto el polvo amarillo se disipaba. Tranquilizó a la mujer diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse, que ella y los funcionarios públicos se encargarían de todo. Cuando la mujer entró en la casa, Tang dirigió su mirada seria hacia Anne y notó que en cuestión de minutos el brazo perdido ya le había vuelto a crecer. Aquello no tenía sentido. Nunca había visto una regeneración tan rápida en un humano y comenzó a sospechar si su habilidad era realmente de nivel 1. Cuando Anne despertó recibió una noticia inesperada: tendría que trabajar al día siguiente. Incluso después de todo eso, demonios, cercanía a la muerte, dolor y shock, aún tendría que levantarse y seguir su rutina. No quería ir, todavía se estaba recuperando mentalmente de todo.
pero la realidad era que necesitaba el trabajo y estaba desesperado por él. Se quedó acostado intentando descansar. Sin embargo, ni siquiera en sus sueños había paz, en su propia mente sentía hambre y un impulso incontrolable de matar. Esa sensación extraña seguía acechándolo. Durante la noche fue despertado por una luz brillante que entraba por la ventana y al mirar afuera vio un incendio extendiéndose por la montaña a una velocidad aterradora. El responsable era un nuevo demonio hecho de magma y uno de los oficiales de la Fuerza Especial intentaba enfrentarlo creando lluvia directamente sobre su cabeza para contener las llamas. Yu Yong-jun, que supervisaba la operación, pensó en cómo todo había comenzado una semana antes y desde entonces los demonios habían aparecido repetidamente en la misma zona, algo que no era normal. En ese contexto la Fuerza Especial recibió un mensaje urgente de la sucursal de Busan. El director de la ciudad, Miang-sik, apareció en pantalla para dar su informe, pero en lugar de informar de inmediato intentó coquetear con Jo Young preguntándole cuándo iría a Busan. Ella se mostró visiblemente molesta, pero escuchó lo que tenía que decir. Miang-sik explicó que había un problema grave en el monte Gyeongjeon, donde un portal había permanecido abierto durante 3 días consecutivos. Cuando le preguntaron, confirmó que el portal seguía activo y que incluso después de matar incontables demonios, seguían apareciendo sin fin. El equipo enviado a la montaña ya estaba completamente exhausto y, al preguntarle si habían identificado la causa, Miang-sik dijo que los demonios murmuraban palabras incoherentes y que, según el intérprete de la sucursal de Busan, estaban pidiendo a una persona específica. Nadie sabía quién era esa persona, pero parecía que su presencia era esencial para la seguridad de la nación. Por lo tanto, un agente de élite fue enviado directamente al monte Gyeongjong con la misión de resolver el problema de una vez por todas. En cuanto este hombre aterrizó en medio del polvo amarillo, activó su habilidad llamada inversión espacial, ralentizando su caída hasta tocar el suelo con suavidad. Los miembros de la Fuerza Especial no sabían quién era e intentaron advertirle del peligro de la zona, pero el demonio notó de inmediato su presencia y cambió su objetivo para atacarlo. Una de las agentes estuvo a punto de ser alcanzada por la hoja de la criatura, que la perseguía sin descanso. Entonces el recién llegado activó una técnica llamada ruptura espacial, creó un portal detrás de la cabeza del demonio y desde lo alto de un techo le arrancó la cabeza y la columna con una precisión absoluta. Mientras descendía les dijo a los miembros de la Fuerza Especial que habían hecho un buen trabajo, pero que a partir de ese momento él se encargaría de todo. Una de las agentes, sorprendida, preguntó al líder del equipo quién era ese hombre, y este respondió que debía de ser una novata si no lo reconocía, ya que no era otro que el fundador de la Fuerza Especial, el primer usuario de habilidades de la historia y el más poderoso manipulador de energía demoníaca. Su nombre era John Hildo. En ese momento estaba abriendo grietas negras en el aire con sus propias manos, rupturas tan afiladas y destructivas que podían cortar cualquier cosa a su paso. El líder del equipo observó en silencio. Era la primera vez que veía a John Hildo tan de cerca. Había oído historias sobre usuarios con habilidades especiales, pero nunca había comprendido realmente por qué el director era considerado el más fuerte, y mientras pensaba eso vio a Hildo abrir una de esas rupturas espaciales como si fuera un simple portal. Mientras tanto, en el monte Chungae de la ciudad de Seúl, un demonio de fuego seguía incendiando el bosque sobre las laderas. Los intentos de la Fuerza Especial por contener el fuego no surtían efecto y muchos agentes ya estaban caídos o completamente exhaustos. Uno de los usuarios que intentaba levantar a su compañero para escapar fue alcanzado directamente por la criatura. Trató de protegerse con hielo, pero cuando este se rompió quedó a merced de la muerte. En ese momento apareció John Hildo saliendo de un portal y lanzó al demonio lejos con una fuerza abrumadora. Evaluó rápidamente la situación y activó una orden para contactar con todas las unidades en el terreno. Al mismo tiempo, en la provincia de Gangwon, más precisamente en el monte Seorak, otro usuario de habilidades luchaba por derrotar a un demonio cuando de repente fue absorbido por un portal. Esto no ocurrió solo allí, en muchas otras montañas de distintas regiones sucedía lo mismo. Todos los demonios estaban siendo arrastrados a las grietas abiertas por las rupturas espaciales de Hildo. Uno de los operadores dentro de la base informó a Jo Yong-jun que el polvo amarillo había desaparecido de todas las zonas excepto de Busan. John tranquilizó a todos diciendo que eso demostraba que Hildo había llegado sano y salvo. Ahora estaba frente a todos los demonios reunidos en un lugar aislado, listo para enfrentarlos. Allí, de pie ante decenas de criaturas, John Hildo preguntó con calma si todos habían llegado. Como si fuera a comenzar una reunión, los demonios se lanzaron contra él con ferocidad, pero él usó una sola ruptura espacial. El corte fue limpio y simultáneo, cercenando las cabezas de todos los demonios al mismo tiempo. Una de las agentes que observaba desde lejos quedó aterrorizada. Jamás había imaginado presenciar tanto poder a la vez. Sin embargo, había un detalle pendiente. Aún no habían logrado eliminar al demonio de lava, que incluso gravemente herido seguía intentando comunicarse. Se llamó a un intérprete para tratar de entender lo que decía la criatura. El demonio repetía la misma frase una y otra vez: traigan a ese, traigan a ese. Cuando Hildo preguntó quién era ese, la traducción salió confusa. El intérprete dijo que el demonio hablaba de traer al esposo, pero no parecía referirse a una persona real, solo a una grotesca imitación del lenguaje humano.
aún así John Hildo concluyó que si seguían apareciendo tendrían que exterminarlos a todos, y sin dudar aplastó la cabeza del demonio de lava diciendo que era hora de ponerle fin, abrió una nueva grieta y con solo esa acción el portal demoníaco comenzó a colapsar como si se estuviera derritiendo. El líder del equipo quedó impresionado por lo que había presenciado. Uno de los agentes comentó que era reconfortante saber que existían personas como Hildo capaces de manejar esos casos, y el líder añadió que aunque John Hildo aparentaba unos 50 años parecía mucho más joven, quizá también gracias a sus habilidades especiales. Más tarde Joo Young-jung fue a reunirse con el director, quería comprender mejor lo que había sucedido con la puerta demoníaca, le preguntó directamente qué había hecho con el portal e Hildo respondió que por ahora lo había almacenado dentro de su espacio oscuro. Joo Young reaccionó de inmediato diciendo que preferiría morir antes que entrar en ese lugar, pero Hildo respondió con frialdad que ya no había espacio para ese tipo de bromas. John comentó que Hildo estaba siendo dramático, pero el director replicó que él también tenía sus límites, especialmente cuando actuaba solo, ya que estaba sobrecargado gestionando la fuerza especial. Joo Young admitió que tenía razón y le entregó toda la información que había recopilado. Aún así le pareció extraño que Hildo estuviera tan interesado en los novatos, y cuando le preguntó por qué quería esos datos el director respondió que necesitaba entender por qué los demonios buscaban a una persona específica, la querían por alguna razón, quizá incluso la necesitaban para un plan mayor. Más tarde finalmente apareció para su primer día de trabajo y cuando se lo contó a su madre vio cómo las lágrimas corrían por su rostro, estaba conmovida de que su hijo hubiera conseguido un empleo gubernamental y lloró de felicidad llena de orgullo. Ann sabía que no podía evitar ir precisamente por la alegría de su madre, pero se preguntaba si realmente le iría bien allí. Sin embargo, la recepción estuvo lejos de ser cálida. El líder del equipo al que había sido asignado no lo recibió amablemente, estaba borracho, apestando a alcohol, y dejó claro que no quería a un cobarde en su equipo. Aún confundido por la asignación, Ann escuchó a otro agente preguntarle al líder por qué lo habían enviado a Gangwon en lugar de la sede central, y el líder respondió con ironía insinuando que nadie envía a un nivel 7 a un lugar así sin una razón. Había algo detrás de esa decisión y nadie allí parecía saber qué era. Ann empezó a sospechar que había algo mal en la cabeza del líder del equipo, al igual que en la de todos los demás. Aún así el hombre dio la bienvenida formal a todos los presentes en la oficina de Gangwon como si todo fuera perfectamente normal. Ann se preguntó cuál sería su trabajo allí, había esperado una escena de carnicería, psicópatas manejando cadáveres demoníacos o algo parecido, pero para su sorpresa era solo una oficina tranquila, incluso aburrida, nada parecido a lo que había imaginado. El líder del equipo se presentó como Goda Oman, 41 años y 12 años de servicio público, los otros miembros eran Jung Hee-won, 36 años y 7 años de servicio, Kim Yu-bak, 51 años y 7 años de servicio, y Nam Yo-si-yok, el más joven, de 25 años con solo un año en el puesto. Tras las presentaciones, Oman preguntó si Ann ya sabía qué debía hacer. Ann estaba confundido, pensó que incluso como recién llegado debería haber recibido al menos algunas instrucciones, pero quizá los demás estaban tan nerviosos como él. Intentando romper el hielo, Ann inició una conversación con uno de sus compañeros, pero fue rechazado de inmediato y llamado patético, y fue entonces cuando comprendió con más claridad que todos allí estaban locos. Luego intentó hablar con Yo-si-yok con la esperanza de entender mejor ese entorno extraño. Yo-si-yok empezó a explicarle con más seriedad, dijo que había 13 sucursales de la Fuerza Especial del Polvo Amarillo repartidas por ciudades como Yanji, Busan y otras, y que en esas sucursales había departamentos separados, mientras que los clasificados como nivel 7 o superior eran asignados directamente a la sede central y solo en misiones especiales eran enviados a otros lugares. En cambio regiones como Gangwon, con poca luz solar y baja cobertura de nubes, eran donde se encontraban las oficinas menos importantes, lugares a los que enviaban a agentes considerados incompetentes o problemáticos. Ann comprendió entonces por qué lo habían enviado allí, eso lo explicaba. Aunque seguía sin saber qué les pasaba a los demás, Yo-si-yok respondió que, por supuesto, no. Todos eran así, también había personas muy capaces, y puso como ejemplo a la oficial Kang, que justo en ese momento estaba llegando. Al entrar en la oficina alguien comentó con ligera molestia que su turno ya había terminado y que debería irse a casa, pero Kang respondió que de todos modos no tenía nada que hacer en casa. Poco después notó la presencia de Anmaru y le pareció extraño verlo allí, le resultaba curioso que hubiera perdido un brazo luchando contra un demonio y lo hubiera regenerado poco después, pero al despertar no recordara nada de lo ocurrido. Durante una conversación sobre beneficios, Anmaru preguntó si tendría derecho a subsidio de vivienda y la respuesta lo sorprendió, ya que pensaba que eso implicaba estar en situaciones de riesgo constante, pero Yo-si-yok explicó que el subsidio de vivienda era 5 veces mayor que el salario base. Ann quedó impresionado. Era una cantidad increíblemente alta, pero antes de que pudiera celebrarlo Yo-si-yok cortó la conversación diciendo que ya había suficiente explicación por el momento y que lo correcto era simplemente esperar a que sonara la alarma. Eso era básicamente lo que todos hacían allí. Ann aceptó, pensó que no molestaba a nadie y continuó con su día.
El tiempo pasó y no sonó ninguna alarma. Empezó a pensar que el trabajo era absurdamente fácil y con un salario tan alto parecía casi un empleo soñado. Cuando el día estaba llegando a su fin, el hombre mayor les dijo a todos que podían prepararse para irse y preguntó a los novatos cómo les había ido en su primer día y si tenían alguna pregunta. Ann dijo que sí, que desde el principio había tenido una pregunta clavada en la mente. Quería saber qué era exactamente un demonio, de dónde venían, si eran de otro mundo. Oman respondió que él tampoco lo sabía realmente y Yoshiyok añadió que hasta el día de hoy no había una explicación concreta. Simplemente aparecían sin aviso y sin lógica. Ann quedó pensativo, le parecía extraño que criaturas tan peligrosas y mortales aparecieran de la nada y que nadie en la humanidad pareciera verdaderamente curioso sobre su origen. Era como si todos hubieran aceptado que así eran las cosas. Antes, cuando ni siquiera sabía que los demonios existían, su vida había sido mucho más tranquila. Ahora estaba seguro de que había algo mal con todos en esa oficina. Mientras tanto, Yoo Young-jun se reunía nuevamente con el director John Hildo, informó que los patrones de aparición de los demonios estaban volviendo a la normalidad. Hildo preguntó si había descubierto la causa del ataque repentino, pero Yoo Young respondió que no, aunque sospechaba que era una señal de que se estaban acercando a algo más grande. John Hildo, mientras analizaba un enorme demonio encadenado que había capturado, dijo que tampoco lo sabía con certeza, pero quería que todos los líderes de equipo permanecieran en máxima alerta. Más tarde Ann se encontró en un restaurante de barbacoa completamente confundido. Era su fiesta de bienvenida organizada por los miembros de la oficina. Todos comían y bebían y aunque era algo sencillo no sabía cómo reaccionar. Durante la celebración Ji-won mencionó que se acercaba otro día importante. Ann no estaba seguro de a qué se refería y Goda Oman explicó que según una profecía, dentro de un año los demonios comenzarían a caer del cielo. Sonaba absurdo, pero Ann no podía dejar de imaginar su propia muerte en un escenario así. Más tarde el grupo se reunió para beber tratando de olvidar el peso de todo. Por un momento, Jung Ji-won animó a todos a beber hasta vomitar mientras Kang recomendaba moderación y Nam Yoshiyok ya estaba completamente inconsciente. Ann observó a todos a su alrededor y no podía entender cómo podían comportarse con tanta normalidad con la amenaza de los demonios tan cerca. Mientras tanto, una nueva y aterradora criatura apareció en el cielo y, durante la bebida, una alarma sonó tomando a todos por sorpresa. Diane comentó que esperaba una noche tranquila, pero Kang decidió ir a comprobarlo. Algunos bromearon con ir borrachos, pero ella dijo que quería que Ann fuera con ella, lo que casi le hizo escupir la bebida. Aún confundido, Ann no dejaba de pensar en la advertencia de la profecía e imaginaba que cuando llegara ese día él estaría muerto, pero Kang trató de tranquilizarlo diciendo que en la sede central los mejores combatientes se estaban preparando, que allí había gente muy fuerte y que su trabajo era simplemente localizar y matar demonios. Ann empezó a admirar a Kang, le tenía miedo pero al mismo tiempo la encontraba impresionante. Ella dijo que sentía curiosidad por la habilidad especial de Ann, que lo confundió aún más, y bromeó diciendo que nunca había visto a nadie con un apetito como el suyo. Eso hizo que Ann recordara al primer demonio que había enfrentado y se preguntara si tenía que ver con la gula. Tan confirmó que sí, que su habilidad parecía literalmente devorar demonios. Más tarde, Kang ya estaba clavando un cuchillo en la cabeza de un demonio y le ordenó a Ann que se comiera a la criatura, ya que según sus observaciones, cuando Ann comía carne de demonio estos perdían su capacidad de regenerarse durante una semana. Aunque asqueado, sabía que debía usar su poder. La criatura parecía un pulpo grotesco y la mordió con repulsión mientras Kang le insistía en que mordiera bien. A la mañana siguiente, Ann estaba con un dolor intenso. Sue se burló diciendo que era cierto que siempre vomitaba cuando iba a misiones y Ran lo criticó diciendo que por gente como el otros ni siquiera habían tenido la oportunidad de salir al campo, aunque también comentaron que Kang estaba entrenando a Ann porque era el único idiota que quedaba. Aunque herido por el comentario, Ann admitió que tenían razón y que necesitaba despertar a la realidad. Kang lo llamó pero él estaba en el baño preguntándose si de verdad podía comerse a un demonio estando completamente consciente. Sabía que tenía talento pero no creía que fuera tan bueno. Decidió posponerlo, pero Kang apareció y lo encontró escondido. Él afirmó que tenía una intoxicación alimentaria y que no se sentía bien, y Tang respondió con frialdad que quizá no estaba hecho para ese trabajo. Le explicó que no tenía que servir al gobierno solo porque tuviera poderes relacionados con demonios, pero que si decidía irse tendría que firmar un contrato de confidencialidad y vivir el resto de su vida bajo vigilancia. Ann pensó que eso era exagerado, pero Kang dijo que era mejor que morir, que las personas mentalmente frágiles no duraban mucho y, peor aún, podían poner a los civiles en riesgo. Añadió que si no podía cumplir su función era mejor que dejara el equipo, ya que no faltaba personal. Sus palabras golpearon duramente a Ann. Más tarde Deoman preguntó dónde estaba, pero Ann ya había sido apartado y se dirigía a salir. Pensó que irse era la mejor opción, prefería vivir vigilado que morir en combate, y planeaba llamar a su madre para contarle su decisión. Sin embargo, su madre estaba en una excursión en el monte Wang y cuando respondió la llamada Ann le advirtió que no volviera a subir montañas, pero ella no
Lo escuchó bien y preguntó por qué había tanto polvo amarillo en esa zona. La llamada se cortó y Ann comprendió de inmediato el peligro. Sabía que el polvo amarillo significaba algo grave. Al mismo tiempo, la fuerza especial lo identificó como una amenaza de nivel 5 y pronto encontraron a un demonio con un cristal en la frente devorando a una persona. Ann corrió hacia la montaña. El equipo local de Wong había sido casi aniquilado y uno de los pocos miembros que seguían en pie, con la habilidad de crear clones, intentaba distraer al demonio mientras un novato corría por refuerzos. Young recibió la solicitud de apoyo. Era urgente. El equipo de la montaña había superado la zona verde y se encontraba en un área de riesgo moderado, con civiles presentes, por lo que las probabilidades de víctimas eran altas y había que actuar de inmediato. Ann llegó al sendero del taxi. El lugar estaba cerrado temporalmente, pero notó que su madre aún no había bajado de la montaña. Cuando se lo dijo a un guardia le impidieron avanzar alegando que había animales salvajes, pero Ann sabía la verdad, no era un animal, era un demonio, y sin ser visto comenzó a subir la montaña porque tenía que salvar a su madre. Mientras tanto, ella intentaba ayudar a una amiga que se había lesionado el pie. Kant dijo que cargaría a la amiga de la madre de Ann y por un momento todo pareció estar bajo control, pero pronto la madre de Ann notó algo extraño. Vio la silueta de alguien acercándose y al reconocer el rostro exclamó que por fin había encontrado a su hijo. Ann respondió que había visto su perfil en internet tras una publicación reciente. Su madre quiso saber cómo había llegado allí y preguntó por su trabajo. Él intentó esquivarlo diciendo que no importaba en ese momento. Su amiga lo reconoció y comentó que por fin se había convertido en funcionario público. Su madre lo confirmó con orgullo diciendo que debía ser popular entre las chicas. Ann les pidió que dejaran la charla tonta, especialmente cuando algo aterrador llamó su atención. Sobre él, un demonio gigantesco flotaba en el cielo. El miedo se apoderó de su cuerpo y recordó que incluso en Gangua siempre se desmayaba al ver demonios. Se preguntó cómo podría proteger a su madre ante una amenaza así si apenas podía mantenerse en pie. El terror fue tan abrumador que terminó cayendo desde lo alto de la montaña completamente debilitado. Aún así el impacto no le impidió actuar, porque cuando el demonio se movió para atacar a su madre, picos de cristal aparecieron en el aire y atravesaron la espalda de la criatura antes de que pudiera golpear. Ann estaba confundido tratando de entender de dónde habían salido esos picos, y su madre, aterrada, preguntó qué tipo de criatura era y qué tenía en la frente. Entonces Ann se dio cuenta de que los cristales provenían de su propio cuerpo y notó que eran iguales a los que tenía en la cabeza otro demonio al que había enfrentado antes. Los cristales flotaban a su alrededor como una corona y comprendió que al comerse la carne de un demonio no solo impedía su regeneración, sino que también absorbía sus habilidades. Esa revelación renovó su esperanza, quizá podía ganar, aunque seguía herido y tendido en el suelo recuperándose lentamente. Mientras tanto, el equipo central finalmente llegó. Algunos miembros miraron con desprecio a los supervivientes y preguntaron cómo habían dejado escapar al demonio. El novato explicó que el enemigo era demasiado fuerte. El hombre calvo cuestionó si realmente habían sido aniquilados y señaló que el líder del equipo supuestamente era de nivel 7. Luego preguntaron qué habilidad tenía el demonio y el novato dijo que el cristal en su frente actuaba como un espejo que le permitía copiar habilidades. En ese momento, el demonio lanzó una lluvia de picos de cristal contra Ann, atravesándolo por completo, y él se dio cuenta de que la criatura había usado exactamente la misma habilidad que acababa de manifestar. Al observar mejor, confirmó que el espejo de su frente reflejaba sus acciones. Hizo un gesto con la mano y el demonio lo imitó, como si estuviera enfrentándose a sí mismo. Incluso con dolor, Ann corrió para ayudar a su madre. Ella tenía una lesión en la rodilla y él sabía que el polvo amarillo que curaba a los combatientes no tenía efecto en los civiles. Su madre intentó concentrarse en él preocupada por sus heridas, pero él le restó importancia diciendo que estaba bien, aunque en el fondo sabía que debía protegerla a toda costa. Le dijo que se escondiera con su amiga, que ahora era un funcionario público, un protector de civiles, y prometió que volvería pronto. Con una explosión de fuerza agarró al demonio y lo arrojó por el acantilado cayendo junto a él. El impacto fue brutal, pero el polvo amarillo regeneró su cuerpo y, aún herido, sabía que solo debía mantener al demonio lejos de su madre el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Mientras tanto, en la sede de la Fuerza Especial los agentes observaban la situación conmocionados. Ahora había varios demonios espejo repartidos por la zona. Uno de los agentes, el del cabello cortado en tazón, preguntó a cuál debían atacar primero y otro explicó que el monstruo probablemente había copiado la habilidad de clonación del líder del equipo anterior y ahora se multiplicaba sin fin. El hombre calvo recordó que si mataban al original todos los clones desaparecerían, pero nadie podía distinguir cuál era el verdadero. Un agente se irritó y decidió matarlos a todos indiscriminadamente, mientras otro pensó que ese enfoque era excesivo y comentó que probablemente el original ni siquiera estaba allí. En realidad, el demonio real estaba luchando contra Annie, incluso bajo ataque. Seguía con vida. Ann notó que la criatura se curaba demasiado rápido y de repente el demonio copió la voz de su madre, lo que hizo que Ann explotara de ira disparando todos sus cristales, pero falló estrepitosamente. El demonio contraatacó y golpeó el hombro de Ann. Él
Respondió con todo lo que tenía y finalmente logró clavar uno de los cristales en el cuerpo de la criatura. Sin embargo, el demonio simplemente sacó el cristal y se curó al instante. Anne empezó a desesperarse al comprender que tenían la misma habilidad, pero la criatura se regeneraba mucho más rápido. Entonces recordó las palabras de Kang aquel día en que yacía derrotado en el suelo. Cuando le confesó que no creía estar hecho para el campo de batalla, Kang le dijo que el miedo a resultar herido era normal, pero que con el polvo amarillo podían curarse durante el combate. Anne respondió que aún así dolía, lo que la enfureció, y ella explicó que si de verdad quería matar a un demonio tendría que cortarle el cuello y detener la producción de polvo amarillo. También dijo que sus poderes quizá no eran letales y que por eso podría acabar en un rol de apoyo, pero aún así afirmó que nadie se curaba más rápido que él y que ahora, gracias a su habilidad de devorar, finalmente tenía un poder ofensivo. Al recordar esas palabras recuperó su determinación y cuando el demonio comenzó a trepar hacia él, Anne supo que solo había una forma de ganar. Tenía que acertar un golpe. Lo intentó de nuevo y falló. Entonces decidió que como no podía apuntar iría a un ataque directo. Agarró uno de los cristales con fuerza como si fuera un cuchillo y cargó contra el monstruo para apuñalarlo con sus propias manos. Sostuvo el cuchillo improvisado con los dientes y agarró el cuello del demonio rana, y aún apenas pudiendo respirar escaló el acantilado con la criatura hasta estrellarla contra el suelo. Su cuerpo estaba débil, pero sabía que debía usar su habilidad de devorar. Era la única manera de ganar. Sin embargo, el demonio fue más rápido y golpeó primero. Aún así Anne logró contraatacar clavando el cristal en el cuello de la criatura, pero estaba tan debilitado que casi se desmayó. Entonces notó algo aterrador. El demonio había copiado su habilidad de devorar, lo que significaba que Anne ya no se curaba como antes. En ese momento recordó una de sus sesiones de entrenamiento con Kang, durante la cual ella lo confrontó por sus ataques de pánico. Él se había desmayado varias veces y confesó que en situaciones de estrés sentía una opresión en el pecho tan fuerte que parecía que iba a morir. Kang explicó que esa era otra razón para seguir luchando, porque si no enfrentaba ese miedo realmente moriría, y le dijo que él era la última línea de defensa, que si fallaba otras personas morirían. En lo alto de la montaña su madre lo buscaba desesperadamente y Anne supo que no podía fallar, no podía morir allí porque si moría su madre también estaría en peligro. Impulsado por esa determinación cargó con furia contra el demonio espejo, sostuvo un cristal como si fuera un cuchillo, pero en lugar de atacar directamente lo lanzó al aire. Lo usó para atrapar al enemigo y luego atrajo todos los cristales flotantes de vuelta a su propio cuerpo. Estos atravesaron tanto a Anne como al demonio y al final la cabeza del monstruo fue arrancada y la lucha terminó. Aunque herido y con cristales clavados por todo el cuerpo, Anne seguía con vida. Mientras tanto, en la oficina central uno de los operadores notó que los clones del demonio estaban desapareciendo, lo que significaba que el original había sido eliminado, y un hombre calvo, intrigado, quiso saber quién había sido el responsable. Al mismo tiempo Anne se sorprendió al darse cuenta de que aún se estaba curando. Pensó que esta vez realmente no sobreviviría, pero ahora que seguía vivo tenía que encontrar a su madre. De repente un recuerdo afloró en su mente, su padre diciéndole que comiera. Anne no entendió por qué pensó en eso en ese momento, pero concluyó que el demonio espejo tenía un poder valioso y que si absorbía ese poder sería más fuerte cuando llegara el día de la profecía. Así que aún con asco Anne se comió la carne del enemigo derrotado y decidió que haría lo mismo con cualquier demonio poderoso que apareciera. Más tarde Anne estaba en el hospital junto a su madre. Ella se preguntaba si se había desmayado en la montaña ya que no recordaba nada, y Anne se sintió aliviado al darse cuenta de que no tenía ningún recuerdo del demonio. Entonces le dijo que no quería que volviera a escalar montañas, y ella respondió que solo estaba buscando a su padre, algo que para Anne no era nuevo. Su padre había desaparecido en las montañas y ahora sabía que había sido por culpa de un demonio. El recuerdo regresó con claridad. Vio a su propio padre siendo devorado por una enorme criatura maligna, una escena que había estado enterrada en lo profundo de su subconsciente y que volvió con fuerza. Su madre le preguntó cómo se sentía y si el trabajo era duro, y Anne dijo que no se preocupara porque se estaba acostumbrando. Luego regresó al trabajo y en la oficina Ji-won le preguntó dónde había estado el día anterior. Jack respondió rápido con sarcasmo diciendo que había huido asustado, y cuando Anne intentó disculparse Kang intervino diciendo que ella lo había enviado a casa porque no se sentía bien y nada más. Ji-won se indignó por la actitud de Kang preguntando si creía correcto tomar decisiones sin avisar a los demás como si no importaran, y Kang respondió preguntándole si de verdad pensaba que la estaban dejando de lado. La discusión fue interrumpida por una alarma. Era una alerta de amenaza de nivel 2. Kang dijo que se encargarían más tarde y declaró que esta vez Anne participaría, lo que sorprendió a todos. Más tarde durante la subida a la montaña Anne se disculpó con Kang pensando que se había metido en problemas por su culpa, pero ella asumió la responsabilidad diciendo que había dicho cosas inapropiadas y luego le preguntó por qué había regresado, a lo que Anne respondió que ahora se sentía preparado. En ese momento apareció un nuevo demonio, una criatura grande y gorda que flexionaba los músculos de una forma extraña, y pese a su apariencia Kang les advirtió que no lo subestimaran aunque solo fuera de nivel 2. Después de todo el grupo de la montaña había sido derrotado por un demonio de nivel 5, Anne se preguntó si el demonio que había derrotado el día anterior había sido realmente el causante del problema.
Y Josiyak comentó que el equipo del alma había aparecido y se había encargado del demonio de la montaña diciendo que los cazadores de nivel 7 eran increíbles, pero An conocía la verdad. Él había sido quien había matado al monstruo y no podía decirlo porque todos creían que se había ido a casa, aunque en el fondo deseaba recibir el crédito, mientras el nuevo demonio seguía flexionando los músculos. An se adelantó al grupo y dijo que él lo enfrentaría solo. Alguien intentó detenerlo diciendo que era solo nivel 1 y que acabaría muerto, pero An estaba decidido y activó la habilidad que había copiado del demonio espejo para absorber el poder del nuevo enemigo. Sin embargo, la habilidad del demonio gordo fue inesperada. Hacía que su cuerpo liberara un hedor extremadamente repugnante, tan fuerte que afectó incluso a los aliados de An dejando a todos desorientados, y su habilidad apestosa también afectó a su propio equipo. Tank se desmayó por el olor y An se dio cuenta de que no estaba funcionando como esperaba. En lugar de derrotar al enemigo estaba noqueando a sus compañeros. Aún así cargó contra el demonio de la forma más patética posible y para su sorpresa el olor sí funcionó. El monstruo colapsó inconsciente por el hedor insoportable, dejando a An conmocionado pero aliviado, aunque sus compañeros no quedaron precisamente impresionados. Más tarde todos se estaban lavando en un río cercano intentando quitarse el olor, y Tan, ya recuperada, preguntó si la habilidad de An podía absorber poderes de otros demonios. Él lo confirmó explicando que había usado la técnica del demonio espejo que le permitía copiar otras habilidades y por eso había podido usar el poder del enemigo contra él. Mientras se lavaban, Joseok intentó imitar la postura de combate de An burlándose y diciendo que había sido un ataque muy vergonzoso. An admitió que sí había sido algo raro, pero Tang no estuvo de acuerdo y dijo que lo había hecho bien, aunque confesó que le parecía asqueroso que se hubiera comido al demonio anterior. Aún así le dijo que podía descansar mientras ellos se encargaban de los restos. Un poco avergonzado, An se preguntó si el poder del monstruo era realmente solo apestar, lo cual resultaba humillante, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada inesperada de un hombre importante, el director Hildo de la oficina del alma, quien apareció frente a An y le preguntó si realmente había sido el quien derrotó al demonio de nivel 5 en la montaña a pesar de estar clasificado como nivel 1. An se sorprendió de que el director hiciera una pregunta así e Hildo explicó que venía de la famosa oficina del alma conocida por reunir a los mejores de los mejores, y luego le hizo una oferta directa. Quería que An se uniera a él. Intrigado, An preguntó por qué lo había elegido y el director respondió que tenía talento para reconocer el potencial y que An lo tenía. Cuando el director regresó a la oficina, Young quiso saber dónde había estado, e Hildo dijo que había estado hablando con un novato interesante. Young pensó que se refería a su propio hijo Seong-woo Eden, pero el director dejó claro que no era así. Su hijo no le hablaba desde el divorcio de su madre y se refería a otro novato que había llamado su atención. Entonces Young preguntó si creía que las recientes apariciones de demonios estaban relacionadas con esos novatos, e Hildo respondió que sí. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Mientras tanto, en otro lugar oscuro y aislado, una nueva criatura comenzaba a emerger. De vuelta en la oficina de la Fuerza Especial, An aún intentaba procesar que había recibido una oferta de la oficina del alma. Era un honor, pero también significaba enfrentarse a demonios mucho más peligrosos. Quizá aún no estaba listo y pensó que lo mejor era priorizar su propia seguridad y quedarse donde estaba, aunque se sentía orgulloso de haber sido reconocido. Sin embargo, pronto fue interrumpido por Seong-woo, quien apareció arrogante diciéndole que dejara esa actitud y que ya era demasiado para alguien como él, un don nadie y un fracasado de toda la vida, haber conseguido un trabajo así. Según Seong-woo, la mirada de An empezaba a dar miedo. Molesto, An respondió preguntando si estaba celoso por no haber recibido la misma oferta, ya que no le gustaba que lo llamaran don nadie. Seong-woo insistió en que An solo había ganado porque el demonio tenía un hedor insoportable, y An se quedó en shock preguntándose cómo lo sabía, hasta que se dio cuenta de que Joseo había difundido el chisme por todas partes y que incluso el líder del equipo ya lo sabía. Entonces Hee-woo intervino pidiéndoles que dejaran de burlarse de él y diciendo que An había progresado mucho, pasando de alguien que se escondía en el baño a quien derrotó a un demonio, lo cual pretendía ser un cumplido, pero An se sintió más insultado que orgulloso. Entre todos, Kang parecía ser la única a la que no le importaba la controversia, siempre se mantenía imparcial, y An pensó que todos lo veían como un idiota. Aún así esperaba con ansias la llamada del director de la oficina del alma porque quería empezar de nuevo allí con un nuevo propósito. Más tarde, cuando Kang anunció una nueva alarma, Seong-woo dijo que él iría esta vez porque estaba cansado del aburrimiento y preguntó si An quería acompañarlo, ya que al fin y al cabo los novatos debían quedarse juntos, y así solo los dos partieron en la nueva misión. Seong-woo estaba emocionado por matar a un demonio, pero An solo quería que el momento pasara rápido y no podía dejar de pensar en la llamada del director. Durante la patrulla, Seong-woo señaló una casa en lo alto de la montaña parcialmente cubierta por polvo amarillo y entró directamente diciendo que el lugar ya había sido invadido. An notó que la casa parecía abandonada, pero advirtió que no sabían dónde podía estar el demonio y que era mejor ser cautelosos. Impaciente, Seong-woo dijo que el enemigo debía estar detrás de una de las puertas. Estaba cerrada y An sugirió no forzarla, pero Seong-woo ignoró la advertencia diciendo que si no se abría la rompería. Intentó usar la fuerza bruta y terminó rompiéndose uno de los dedos sin ningún resultado. La puerta permaneció intacta. Viendo todo eso, An se preguntó dónde había quedado su confianza. Luego Seong-woo miró por el ojo de la cerradura y vio al demonio
Escondido en una esquina de la habitación, An también miró y le pareció extraño que el monstruo se escondiera siendo tan débil, pero Seong-woo señaló que el humo alrededor del lugar era de nivel 7, lo que significaba peligro extremo, y An quedó atónito. Un demonio de nivel 7 en Gangwon era absurdo. Seong-woo en cambio se emocionó aún más ante la idea de una verdadera pelea, mientras An se preguntaba qué le pasaba por la cabeza porque estaban en un peligro real y debían pedir refuerzos de inmediato. Intentó salir pero descubrió que la puerta estaba cerrada y todas las salidas selladas, comprendiendo que el demonio mantenía el lugar cerrado a propósito. Mientras tanto Seong-woo golpeaba la puerta exigiendo una pelea digna, queriendo enfrentarse al monstruo con todo. Y An desesperado intentaba de todas las formas abrir esa maldita puerta porque no quería quedar atrapado allí con un demonio de nivel 7, era una auténtica pesadilla. Entonces el demonio comenzó a usar su habilidad. Replicando su propio cuerpo y creando copias aterradoras, Seong-woo ya se había roto todos los dedos intentando abrir la puerta y aún así no se movía, preguntándose de qué estaba hecha, nada funcionaba. An intentó abrirla usando una silla pero ni siquiera la ventana se rompió, empezando a creer que todo dentro era indestructible y sospechando que el poder del demonio los había encerrado a todos. La sensación de claustrofobia lo invadió y sus ataques de pánico comenzaron a regresar, y pasaron 2 horas hasta que empezó a preguntarse si el equipo se había olvidado de ellos. En la oficina el líder anunció que la situación era una emergencia, pero Ji-woo cuestionó cómo podían olvidarlo si había una conferencia de entrenamiento en Busan, y en realidad todos estaban ocupados preparando documentos en lugar de rescatar al equipo. Kang logró lanzar una memoria USB al líder, quien salió corriendo hacia la conferencia, y Ji-woo comentó que ahora podían relajarse, tomar café y disfrutar un momento de paz. Sin embargo Joseok notó que ya habían pasado 3 horas y preguntó si no era hora de que esos dos regresaran. Ji-woo dijo que por eso no enviaban a 2 novatos solos en misiones así. Kang se ofreció a ir aunque fue advertida del peligro del lugar, les dijo que no se preocuparan y partió. Cuando todo el equipo entró en la casa los dos que estaban dentro corrieron pidiendo que no cerraran la puerta, pero aún así se cerró. Han preguntó por qué habían entrado y Ji-woo quiso saber qué había pasado. Más tarde cuando Ji-woo supo que el demonio estaba atrapado dentro de esa habitación, Kang ordenó a todos que se apartaran, atacó la puerta con su katana de sangre pero no pasó nada. Luego Ji-woo usó su habilidad de araña demoníaca para intentar entrar por la cerradura pero la criatura era demasiado grande para pasar. Lamentándose de que su bebé no lo hubiera logrado y haciendo que An encontrara extraño que tratara a un monstruo como a un niño, Seong-woo le pidió a Joseok que mostrara sus poderes, pero él dijo que no tenía habilidades ofensivas. An preguntó si eso significaba que era inútil en el campo y Joseok le recordó que tenía el poder de copiar habilidades diciéndole que lo usara, pero An respondió que no podía ver al demonio porque estaba demasiado lejos. Mientras tanto Seong-woo preguntó si había alguien en la oficina que pudiera ayudar y Joseok mencionó al oficial Kim, pero Kim ya estaba dentro tras haber entrado a comprobar el retraso, con una presencia tan discreta que nadie lo había notado. Miró por la cerradura, se asomó por debajo de la puerta y terminó quedándose dormido allí mismo, dejando a An sin poder creer que realmente estuviera durmiendo. Ji-woo comentó que nunca había visto los poderes del oficial Kim y An comenzó a preguntarse cómo todo el equipo podía ser tan inútil. Pensaron en nuevas formas de abrir la puerta pero Seong-woo dijo que ya lo habían intentado todo. Ji-woo insistió en que no podían rendirse, pero alguien sugirió esperar al capitán al día siguiente.